Akenatón reinó durante 17 años aproximadamente. Luego, después del reinado de Akenatón, sigue el reinado de Semeneskara, que no se sabe bien si era un hijo de Akenatón con otra esposa. Por esto era lo que yo te decía, que se supone que tuvo 3 esposas, pero eso no está establecido todavía. O que Semeneskara era Nefertiti masculinizada, porque como no se sabe si murió Nefertiti antes que Akenatón, o murió Akenatón primero y luego Nefertiti y ella es la que toma el trono, como eso todavía no se sabe, son simples especulaciones. Luego de este reinado, que duró aproximadamente 3 años, sigue el reinado de Tutankamón, que es el que todos conocemos, y que se cree que fue hijo de Akenatón con otra esposa. Lo cierto es que en el 2013-2014, luego de unos descubrimientos arqueológicos, se pudo establecer que en realidad Akenatón reinó junto con Amenofis III, su supuesto padre. Durante 10 años fue su corregente. Por lo que entonces ya se empieza a especular si verdaderamente Tutankamón fue hijo de Akenatón o un hermano, hijo de Amenofis III. Entonces ya la historia empieza a tomar otras dimensiones también. Y por eso también hay tantas teorías y tanta cosa incierta, que todavía hay muchas cosas que todavía no se pueden terminar de establecer ni de atar estos cabos sueltos. Luego de Tutankamón, que reinó 9 años, siguió en el trono Ay, que se supone que era el suegro de Akenatón, papá de Nefertiti, pero bueno, como tampoco se encontró el cuerpo de Nefertiti, no se pudo establecer realmente este vínculo aún. Son todas suposiciones. Lo cierto es que toda esta historia, desde Akenatón hasta Ay, fue borrada de la historia. Aproximadamente 30 años se borraron. Luego de ahí siguió en el reinado Horemheb, que es quien se encargó de borrar toda esa historia. Entonces, en todos los listados faraónicos hasta Amenofis III, supuesto padre de Akenatón, y luego sigue Horemheb. Y esos años se borraron, se borró todo lo relacionado con Akenatón, con ese dios monoteísta, con el dios Atón, templo, todo se enterró, se borró, no hay nada supuestamente, porque obviamente se descubrió igual todo esto, pero intentaron borrarlo y se vuelve al politeísmo que ellos ya tenían. A causa de este personaje que es tan particular y tan único, se empezaron a tejer muchas teorías. Entre estas teorías, los hermanos Roger y Mesod Sabah, luego de 20 años de investigación, empezaron a teorizar o a sostener que Akenatón fue Abraham, el Abraham bíblico, por ciertas similitudes que había entre la vida de Akenatón y la que está narrada en la Biblia de Abraham. Al mismo tiempo que sostuvieron que Ramsés I era Moisés. Lo cierto es que si te pones a analizar qué tipo de Dios adoraba cada uno, podés darte cuenta que no era el mismo Dios, que lo único que tenían en común estos dioses, el dios de Akenatón y el dios de Moisés, es que era uno. Pero el dios de Akenatón era un dios de la luz. El dios de Moisés era un dios de la tiniebla. El dios de Akenatón era un dios de igualdad para todos. El dios de Moisés era un dios que tenía predilección. Su hijo predilecto era el pueblo de Israel. Dioses totalmente diferentes. Por lo tanto, no podríamos sostener esta teoría, digamos, tan fuertemente, porque Moisés no tomó ese Dios. O si
Akenatón fue Abraham, Moisés no siguió al Dios de Abraham. Hay otras teorías, muchísimas. La que empezó a mí a convencerme un poco más surge, en realidad, en el siglo III a.C., con un escrito de un historiador egipcio llamado Manetón, en donde narra toda la historia faraónica y cuenta sobre un sacerdote egipcio renegado llamado Osarsef. Lo extraño de este relato, más allá de contarte y relatarte toda esta revolución que hizo este sacerdote contra un faraón, fue que termina diciendo Manetón que Osarsef cambió su nombre por el de Moisés. Lo raro que en la época que Manetón escribió esto, que lo escribió en griego, la Torá todavía no había sido traducida al griego, con lo que no se explican cómo Manetón sabía este nombre Moisés. Se especula que algún judío pudo habérselo dicho, pero no se sabe. Y por supuesto salieron muchos a tratar de refutar esto que Manetón cuenta, muchos escritos al respecto, si bien el escrito original de Manetón se perdió y todo lo que se sabe es de estos que escribieron al respecto, como Flavio Josefo, Eusebio, bueno, y muchos otros que escribieron al respecto y que por eso se sabe qué fue lo que Manetón escribió. Ahora, suponiendo que Osarsef era Moisés, hay un escrito que hace Oscar David Calle Mesa, como una investigación que hace en torno a todo esto para tratar de establecer a qué faraón, contra qué faraón se estaba rebelando este sacerdote egipcio. En todo su desarrollo teórico que él hace, muy bueno, la verdad que muy meticuloso, muy prolijo, poniéndote toda la información para que puedas constatarla, sostiene que fue el faraón Seti I. Incluso él también trata de ¿cómo te podría decir? Unir con los datos de la Biblia. O sea, trató de todo, unir todo, y la verdad que muy bueno el análisis que él hace. El faraón con la que este sacerdote se enfrentó fue Seti I, lo que colocaría a este sacerdote egipcio con su infancia en la época de Akenatón, por lo que pudo haber asimilado, suponiendo que sea Moisés, todo ese conocimiento, aunque terminó convirtiéndola en la religión que él quiso, que ya sabemos que no tiene nada que ver con la de Akenatón, como ya te lo conté. Pero acá hay algo que para mí es importantísimo. Más allá, si Akenatón era Abraham, si Osarsef era Moisés o no, para mí eso no tiene tanta importancia, porque acá hay una pieza que es fundamental. Y acá te cuento mi teoría, antes de hablarte de esa pieza fundamental. En mi teoría, yo sostengo que Akenatón fue el patriarca José. Como yo ya te conté, Jesús es descendiente del patriarca José. Y aquí podés ver que tienen el mismo Dios, como ya te lo expliqué. Tienen el mismo Dios, por lo que tranquilamente, sí, es un descendiente de ese Akenatón o patriarca José. En mi teoría, en mi interpretación de todo lo que he podido leer. Akenatón, lo que tiene en común con el José, el patriarca José bíblico, fue que
este patriarca reinó de manera conjunta, o fue su corregente, con un faraón cuyo reinado fue muy próspero. Coincide justamente con Amenofis III, porque el reinado de Amenofis III fue un reinado muy abundante en todo sentido, muy próspero en todo sentido, desde la arquitectura, desde las cosechas, en todo sentido fue un reinado muy próspero. Y como se descubrió entre el 2013 y 2014, reinaron de manera conjunta durante aproximadamente 10 años. Con lo que acá tenemos una coincidencia. Y hay otro detalle, y este sí para mí es fundamental. En la Biblia, en Éxodo 13:19, nos dice que Moisés, cuando estaban emprendiendo su éxodo, yéndose de Egipto hacia su tierra prometida, se llevó los huesos del patriarca José. Como te dije, Akenatón, él pidió ser enterrado en esta ciudad que él había armado para su Dios. Él hizo ahí su tumba y no se encontró el cuerpo de Akenatón en esa tumba. Por eso se especula que en realidad lo sacaron de ahí y lo pusieron en esta tumba KB55 de la que yo te hablaba. Se especula eso, pero no está todavía realmente comprobado si ese cuerpo era el de Akenatón. Y Akenatón tenía un cuerpo muy característico. Entonces, la pieza fundamental la tienen los judíos. Tienen el cuerpo del patriarca José, pero claro, ellos no tienen permitido exhumar cuerpos. Por lo tanto, la verdad yace enterrada, porque ese cuerpo nos hablaría mucho, nos diría realmente si de dónde era el patriarca, si verdaderamente era una israelita, si era un egipcio, o de qué pueblo era. ¿En qué temporalidad estuvo el patriarca José? ¿De qué época fue? Todas las respuestas están ahí. Y los judíos son dueños de esa verdad que está enterrada. Está enterrada. Ojalá en algún momento quieran sacar a la luz. Ellos mismos tengan este deseo de conocer, de saber la verdad. Y ahora sí, ya para cerrar todo esto, y quiero con esto ya finalizar esta pequeña serie de videos de los que te vine hablando. Por supuesto que, si bien mi intención era hablarte quizás mucho más sobre el Dios de Spinoza, porque es tan amplio, tan grande, pero bueno, primero que no soy filósofa. La filosofía de Spinoza también es bastante compleja, muy rica, por cierto, pero muy compleja también. Sí quiero que te quede en claro esto. El Dios de Spinoza, el Dios de Akenatón, el Padre de Jesús, como te conté, es un Dios inmanente. Todos estamos en Él. Todos somos parte de ese todo. Por eso Jesús, esto que Él decía, yo en el Padre en mí, ustedes en mí, como yo en el Padre, todos somos uno. Y estamos dentro de Dios. Un Dios inmanente. Y muchos pensarán que ese Dios inmanente, regido por leyes naturales, como te conté, no tiene capacidad de amar, porque interpretamos que el amor se da únicamente en ese premio que te ofrece el Dios de Moisés, que si te portas bien vas a obtener la vida eterna.
Y se interpreta que eso es amor. O se interpreta que el amor es la misericordia, que entonces es como decir, ay, te tengo pena, me das pena. Y te amo porque me das pena. O el que te perdone todas tus faltas, que eso es amor. El amor es vida. Es decir, la gran manifestación de amor que tiene Dios con vos es la vida misma. Es el que te ha otorgado vida. El amor es vida. Todo lo que te rodea te está hablando de vida. Todo a tu alrededor es vida. Inspirás vida. Y eso es el amor. El amor es vida. Y hay algo acá que nos dice Spinoza, que cuando descubrís con tu intelecto a Dios, Él le llama amor intelectual. Y una vez que lo descubrís y que te enamorás de ese Dios, porque no hay opción, es amarlo por saber cuánto te ama, cuánto te dio, que sos parte de Él, es todo, es amarlo irremediablemente. Y en ese amor que vos experimentás, en ese momento, es Dios amándose a sí mismo a través tuyo. ¿Qué mejor manera? ¿Qué unión tan profunda tiene Dios con vos, conmigo, a través de ese amor? Solo cuando lo descubrís, solo cuando te das cuenta que sos parte del todo, que ese todo te está llamando e invitándote a amar, y cuando experimentás ese amor, Dios se está amando a sí mismo a través tuyo. Y eso es lo más bello. Y ese es el amor con que Dios te ama, con que Dios se ama. Es algo que se retroalimenta permanentemente. El amor es vida. Y cuando entendés el amor, es Dios amándose a sí mismo. Y con esto termino esta serie de videos. Igual, cualquier duda, cualquier aporte o lo que quieras, me es siempre muy bienvenido. Igual que llegó a mi vida Kenatón, igual que llegó a mi vida Spinoza, igual que llegó Simón, este evangelista maravilloso que llegó a mi vida, y de la misma manera que llegó Jesús, que llegó Dios. Todo lo que llega es lo que el corazón busca. Así que te agradezco por haber estado del otro lado, por haberme escuchado, y estoy a tu disposición. Que tengas un magnífico día y recuerda amar y ama mucho. Amate y ama mucho. Te mando un beso. Que estés muy bien.